El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo 40, donde se prosigue la historia del cautivo. Soneto. Almas dichosas que del mortal velo, libres y exentas por el bien que obrastes, desde la baja tierra os levantastes a lo más alto y lo mejor del cielo, y ardiendo en ira y en honroso celo, de los cuerpos la fuerza ejercitastes, que en propia y sangre ajena colorastes el mar vecino y arenoso suelo. Primero que el valor faltó la vida en los cansados brazos que, muriendo, con ser vencidos llevan la victoria. Y esta mortal triste caída entre el muro y el hierro os va adquiriendo fama que en el mundo os da y el cielo gloria. De esa misma manera lo sé yo, dijo el cautivo, pues el del fuerte, si mal no me acuerdo, dijo el caballero, dice así. Soneto. De entre esta tierra estéril, derribada, de estos terrones por el suelo echados, las almas santas de 3000 soldados subieron vivas a mejor morada, siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que, al fin, de pocos y cansados, dieron la vida al filo de la espada. Y este es el suelo que continuo ha sido de 1000 memorias lamentables llenos, en los pasados siglos y presentes, mas no más justas de su duro seno habrán al claro cielo alma subido, ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes. No parecieron mal los sonetos, y el cautivo se alegró con las nuevas que de su camarada le dieron, y prosiguiendo su cuento dijo: rendidos pues la goleta y el fuerte, los turcos dieron orden en desmantelar la goleta, porque el fuerte quedó tal que no hubo que poner por tierra, y para hacerlo con más brevedad y menos trabajo, la minaron por 3 partes, pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte, que eran las murallas viejas y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que había hecho el Fratín con mucha facilidad vino a tierra. En resolución, la armada volvió a Constantinopla triunfante y vencedora, y de allí a pocos meses murió mi amo el Uchalí, al cual llamaban Uchalí Fertas, que quiere decir en lengua turquesa el renegado tiñoso, porque lo era, y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya, y esto es porque no hay entre ellos sino 4 apellidos de linajes que descienden de la casta otomana, y los demás, como tengo dicho, toman nombres, apellidos ya de las tachas del cuerpo y ya de las virtudes del ánimo. Y este tiñoso bogó el remo siendo esclavo del gran señor 14 años, y a más de los 34 de su edad renegó de despecho de que un turco, estando al remo, le dio un bofetón, y por poderse vengar dejó su fe, y fue tanto su valor que, sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco suben, vino a ser rey de Argel y después a ser general de la mar, que es el tercero cargo
que hay en aquel señorío. Era calabrés, de nación, y moralmente fue hombre de bien y trataba con mucha humanidad a sus cautivos, que llegó a tener 3000, los cuales después de su muerte se repartieron como él lo dejó en su testamento entre el gran señor, que también es hijo heredero de cuantos mueren, y entra a la parte con los más hijos que deja el difunto. Y entre sus renegados, y yo cupe a un renegado veneciano que, siendo grumete de una nave, le cautivó el Uchalí y le quiso tanto que fue uno de los más regalados garzones suyos, y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Azanaga y llegó a ser muy rico y a ser rey de Argel, con el cual yo vine de Constantinopla algo contento por estar tan cerca de España, no porque pensase escribir a nadie el desdichado suceso mío, sino por ver si me era más favorable la suerte en Argel que en Constantinopla, donde ya había probado 1000 maneras de huirme, y ninguna tuvo razón ni ventura, y pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad, y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra no correspondía el suceso a la intención, luego, sin abandonarme, fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entretenía la vida encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares, y los que llaman del almacén, que es como decir cautivos del consejo, que sirven en la ciudad en las obras públicas que hace y en otros oficios, y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que como son del común y no tienen como amo particular, no hay con quien tratar su rescate, aunque le tengan. En estos baños, como tengo dicho, suele llevar a sus cautivos algunos particulares del pueblo, principalmente cuando son de rescate, porque allí los tiene holgados y seguros hasta que venga su rescate. También los cautivos del rey, que son de rescate, no salen al trabajo con la demás chusma, sino es cuando se tarda su rescate, que entonces, por hacerles que escriban por él con más ahínco, los hacen trabajar y ir por leña con los demás, que es un no pequeño trabajo. Yo, pues, era uno de los de rescate, que como se supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate. Pusiéronme una cadena más por señal de rescate que por guardarme con ella, y así pasaba la vida en aquel baño, con otros caballeros y gente principal señalados y tenidos por de rescate. Y aunque el hambre y desnudez pudiera fácilmente a veces y aun casi siempre ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquel, y esto por tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo, y por ser natural condición suya a ser homicida de todo género humano. Solo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo ni se lo mandó dar ni le dijo mala palabra, y por la menos cosa de muchas que hizo temió él más de una vez,
y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera para entretenernos y admiraros harto mejor que con el cuento de mi historia. Digo pues que encima del patio de nuestra prisión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal, las cuales, como de ordinario son las de los moros, más eran agujeros que ventanas, y aun éstas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas. Acaeció, pues, que un día, estando en un terrado de nuestra prisión, con otros 3 compañeros, haciendo pruebas de saltar con las cadenas, por entretener el tiempo, estando solos, porque todos los demás cristianos habían salido a trabajar, alcé acaso los ojos y vi que por aquellas cerradas ventanillas que he dicho, parecía una caña, y al remate de ella puesto un lienzo atado, y la caña se estaba blandeando y moviéndose casi como si hiciera señas que llegásemos a tomarla. Miramos en ello, y uno de los que conmigo estaban fue a ponerse debajo de la caña por ver si la soltaban o lo que hacían. Pero así como llegó, alzaron la caña y la movieron a los 2 lados como si dijeran no, con la cabeza. Volvióse el cristiano y tomáronla a bajar y hacer los mismos movimientos que primero. Fue otro de mis compañeros y sucedió lo mismo que al primero. Finalmente fue el tercero y vínole lo que al primero y al segundo. Viendo yo esto, no quise dejar de probar suerte, y así como llegué a ponerme debajo de la caña, la dejaron caer y dio a mis pies dentro del baño. Acudí luego a desatar el lienzo, en el cual vi un nudo, y dentro de él venían 10 cianís, que son unas monedas de oro bajo que usan los moros, que cada una vale 10 reales de los nuestros. Si me holgué con el hallazgo, no hay para qué decirlo, pues fue tanto el contento como la admiración de pensar de dónde podía venirnos. De dónde podía venirnos aquel bien, especialmente a mí, pues las muestras de no haber querido soltar la caña sino a mí, claro decían que a mí se hacía merced. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, volvíme al terradillo, miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano, que la abrían y cerraban muy apriesa. Con esto entendimos o imaginamos que alguna mujer que en aquella casa vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio, y en señal de que lo agradecíamos, hicimos zalemas a uso de moros, inclinando la cabeza, doblando el cuerpo y poniendo los brazos sobre el pecho. De allí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas, y luego la volvieron a entrar. Esta señal nos confirmó en que alguna cristiana debía estar cautiva en aquella casa, y era la que el bien nos hacía. Pero la blancura de la mano y las ajorcas que en ella vimos nos deshizo este pensamiento, puesto que imaginamos que debía de ser cristiana renegada, a quien de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres sus mesmos amos, y aún lo tiene aventura, porque las estiman en más que las de su nación. En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la verdad del caso, y así todo nuestro entretenimiento desde allí adelante era mirar y tener por norte la ventana donde nos había aparecido la estrella de la caña. Pero bien se pasaron 15 días en que no la vimos, ni la mano tampoco, ni otra señal alguna. Y aunque este tiempo procuramos con toda
solicitó saber quién en aquella casa vivía y si había en ella alguna cristiana renegada, jamás hubo quien nos dijese otra cosa, sino que allí vivía un moro principal y rico, llamado Agimorato, alcalde que había sido de la pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad, mas cuando más descuidados estábamos de que por allí habían de llover más cianís, vimos a deshora aparecer la caña y otro lienzo en ella con otro nudo más crecido, y esto fue a tiempo que estaba el baño como la vez pasada, solo y sin gente. Hicimos la acostumbrada prueba, yendo cada uno primero que yo, de los mismos tres que estábamos, pero a ninguno se rindió la caña sino a mí, porque en llegado yo la dejaron caer. Desaté el nudo y hallé 40 escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo, y al cabo de lo escrito hecha una grande cruz. Besé la cruz, tomé los escudos, volvimos al terrado, hicimos todas nuestras zalemas, tornó a aparecer la mano, hice señas que leería el papel, cerraron la ventana, quedamos todos confusos y alegres con lo sucedido, y como ninguno de nosotros no entendía el arábigo, era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel contenía y mayor la dificultad de buscar quien lo leyese. En fin, yo me determiné de firme de un renegado natural de Murcia, que se había dado por grande amigo mío, y puesto prendas entre los dos que le obligaban a guardar el secreto que le encargase, porque suelen algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a tierra de cristianos, traer consigo algunas firmas de cautivos principales en que dan fe en la forma que pueden, como el tal renegado es hombre de bien y que siempre ha hecho bien a los cristianos y que lleva deseo de huirse a la primera buena ocasión que se le ofrezca. Alguno hay que procura estas fis con buena intención, otros se sirven de ellas acaso y de industria, que viniendo a robar a tierras de cristianos, si a dicha se pierden o los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito con que venían, el cual era de quedarse en tierra de cristianos, y que por eso venían en corso con los demás turcos. Con esto escapan de aquel primer ímpetu y se reconcilian con la Iglesia sin que se les haga daño, y cuando ven la suya se vuelven a berbería, a ser lo que eran antes. Otros hay que usan de estos papeles y los procuran con buen intento y se quedan en tierras de cristianos. Pues uno de los renegados que he dicho era este amigo, el cual tenía firmas de todos nuestros camaradas donde le acreditábamos cuanto era posible, y si los moros le hallaban estos papeles le quemaran vivo. Supe que sabía muy bien el arábigo, y no solamente hablarlo, sino escribirlo, pero antes que del todo me declarase con él, le dije que me leyese aquel papel que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho. Abrióle y estuvo un buen espacio mirándole y construyéndole, murmurando entre los dientes. Preguntéle si lo entendía. Díjome que muy bien, y que si quería que me lo declarase palabra por palabra, que le diese tinta y pluma porque mejor lo hiciese. Dímosle luego lo que pedía y él poco a poco lo fue traduciendo, y en acabando dijo: todo lo que va aquí en romance sin faltar letra es lo que contiene este papel morisco,
y hace de advertir que a donde dice Lela Marien quiere decir Nuestra Señora la Virgen María. Leímos el papel y decía así: Cuando yo era niña tenía mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la zala cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marien. La cristiana murió y yo sé que no fue al fuego sino con Alá, porque después la vi 2 veces y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marien, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya. Muchos cristianos he visto por esta ventana y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marien me dará con quien me case. Yo escribí esto, mira a quien lo das a leer. No te fíes de ningún moro, porque son todos marfuces. De esto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo, ata allí la respuesta, y si no tienes quien te escriba arábigo, dímelo por señas, que Lela Marien hará que te entienda. Ella y Alá te guarden, y esa cruz que yo beso muchas veces, que así me lo mandó la cautiva. Mirad, señores, si era razón que las razones de este papel nos admirasen y alegrasen, y así lo uno y lo otro fue de manera que el renegado entendió que no acaso se había hallado aquel papel, sino que realmente a alguno de nosotros se había escrito, y así nos rogó que si era verdad lo que sospechaba, que nos fiásemos de él y se lo dijésemos, que él aventuraría su vida por nuestra libertad. Y diciendo esto, sacó del pecho un crucifijo de metal, y con muchas lágrimas juró por el Dios que aquella imagen representaba, en quien él, aunque pecador y malo, bien y fielmente creía, de guardarnos lealtad y secreto en todo cuanto quisiésemos descubrirle, porque le parecía y casi adivinaba que por medio de aquella que aquel papel había escrito, había él y todos nosotros de tener libertad y verse él en lo que tanto deseaba, que era reducirse al gremio de la Santa Iglesia, su madre, de quien como miembro podrido estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Con tantas lágrimas y con muestra de tanto arrepentimiento dijo esto el renegado, que todos de un mismo parecer consentimos y venimos en declararle la verdad del caso, y así le dimos cuenta de todo sin encubrirle nada. Mostrámosle la ventanilla por donde parecía la caña, y él marcó desde allí la casa, y quedó en tener especial y gran cuidado de informarse quién en ella vivía. Acordamos ansimesmo que sería bien responder al billete de la mora, y como teníamos quien lo supiese hacer, luego al momento el renegado escribió las razones que yo le fui notando, que puntualmente fueron las que diré, porque de todos los puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron, ninguno se me ha ido de la memoria, ni aun se me irá en tanto que tuviere vida. En efecto, lo que a la mora se le respondió fue esto: el verdadero Alá te guarde, señora mía, y aquella bendita Marien, que es la verdadera madre de Dios,
y es la que te ha puesto en el corazón que te vayas a tierras de cristianos porque te quiere bien. Ruégale tú que se sirva de darte a entender cómo podrás poner por obra lo que te manda, que ella es tan buena que sí hará. De mi parte y de la de todos estos cristianos que están conmigo, te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos hasta morir. No dejes de escribirme y avisarme de lo que pensares hacer, que yo te responderé siempre. Que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir tu lengua tan bien como lo verás por este papel. Así que sin tener miedo nos puedes avisar de todo lo que quisieres. A lo que dices que si fueres a tierra de cristianos que has de ser mi mujer, yo te lo prometo como buen cristiano, y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen, mejor que los moros. Alá y Marién, su madre, sean en tu guarda, señora mía. Escrito y cerrado este papel, aguardé 2 días a que estuviese el baño solo como solía, y luego salí al paso acostumbrado del terradillo por ver si la caña parecía, que no tardó mucho en asomar. Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel como dando a entender que pusieran el hilo, pero ya venía puesto en la caña, al cual até el papel, y de allí a poco tornó a aparecer nuestra estrella, con la blanca bandera de paz del atadillo. Dejáronla caer y alcé yo y hallé en el paño, en toda suerte de monedas de plata y de oro, más de 50 escudos, los cuales 50 veces más doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertad. Aquella misma noche volvió nuestro renegado y nos dijo que había sabido que en aquella casa vivía el mismo moro que a nosotros nos había dicho, que se llamaba Ajimorato, riquísimo por todo extremo, el cual tenía una sola hija heredera de toda su hacienda, y que era común opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la barbería, y que muchos de los virreyes que allí venían le habían pedido por mujer, y que ella nunca se había querido casar, y que también supo que tuvo una cristiana cautiva que ya se había muerto, todo lo cual concertaba con lo que venía en el papel. Entramos luego en consejo con el renegado en qué orden se tendría para sacar a la mora y venirnos todos a tierra de cristianos, y en fin se acordó por entonces que esperásemos el aviso segundo de Zoraida, que así se llamaba la que ahora quiere llamarse María, porque bien vimos que ella y no otra alguna era la que había de dar medio a todas aquellas dificultades. Después que quedamos en esto, dijo el renegado que no tuviésemos pena, que él perdería la vida o nos pondría en libertad. 4 días estuvo el baño con gente, que fue ocasión que 4 días tardase en aparecer la caña, al cabo de los cuales en la acostumbrada soledad del baño pareció con el lienzo tan preñado que un felicísimo parto prometía. Inclinóse a mí la caña y el lienzo, hallé en él otro papel y 100 escudos de oro, sin otra moneda alguna. Estaba allí el renegado, dímosle a leer el papel dentro de nuestro rancho, el cual dijo que así decía: Yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos vamos a España, ni Lela Marién me lo ha dicho, aunque yo no se lo he preguntado. Lo que se podrá hacer es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro, y rescataos vos con ellos y vuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristianos y compre allá una barca y vuelva
por los demás, y a mí me hallarán en el jardín de mi padre, que está a la puerta de Babazón, junto a la marina, donde tengo de estar todo este verano con mi padre y con mis criados. De allí de noche me podréis sacar sin miedo y llevarme a la barca, y mira que has de ser mi marido, porque si no, yo pediré a Marién que te castigue. Si no te fías de nadie que vaya por la barca, rescátate tú y ve, que yo sé que volverás mejor que otros, pues eres caballero y cristiano. Procura saber el jardín, y cuando te pases por ahí sabré que está solo el baño, y te daré mucho dinero. Alá te guarde, señor mío. Esto decía y contenía el segundo papel, lo cual, visto por todos, cada uno se ofreció a querer ser el rescatado, y prometió de ir y volver con toda puntualidad, y también yo me ofrecí a lo mismo. A todo lo cual se opuso el renegado, diciendo que en ninguna manera consentiría que ninguno saliese de libertad hasta que se fuesen todos juntos, porque la experiencia le había mostrado cuán mal cumplían los libres las palabras que daban en el cautiverio, porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando a uno que fuese a Valencia o Mallorca con dineros para poder armar una buena barca y volver por los que le habían rescatado, y nunca habían vuelto, porque la libertad alcanzada y el temor de volver a perderla les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo. Y en confirmación de la verdad que nos decía, nos contó brevemente un caso que casi en aquella misma sazón había acaecido a unos caballeros cristianos, el más extraño que jamás sucedió en aquellas partes donde a cada paso se suceden cosas de grande espanto y de admiración. En efecto, él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era que el dinero se había de dar para rescatar al cristiano, se le diese a él para comprar allí en Argel una barca con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa, y que siendo él señor de la barca, fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y embarcarlos a todos. Cuanto más que si la mora, como ella decía, daba dineros para rescatarlos a todos, que estando libres era facilísima cosa aún embarcarse en la mitad del día, y que la dificultad que se ofrecía mayor era que los moros no consienten que renegado alguno compre ni tenga barca, sino es bajel grande para ir en corso, porque se temen que el que compra barca, principalmente si es español, no la quiere sino para irse a tierra de cristianos, pero que él facilitaría este inconveniente con hacer que un moro tagarino fuese a la parte con él en la compañía de la barca y en la ganancia de las mercancías, y con esta sombra él vendría a ser señor de la barca, con que daba por acabado todo lo demás. Y puesto que a mí y a mis camaradas nos había parecido mejor lo de enviar por la barca a Mallorca, como la mora decía, no osamos contradecirle, temerosos de que, si no hacíamos lo que él decía, nos había de descubrir y poner a peligro de perder las vidas, y si descubriese el trato de Zoraida, por cuya vida diéramos todas las nuestras, y así determinamos de ponernos en las manos de Dios y en las del renegado,
y en aquel mismo punto se le respondió a Zoraida diciéndole que haríamos todo cuanto nos aconsejaba, porque lo había advertido tan bien como si Lela Marién se lo hubiese dicho, y que en ella sola estaba el dilatar aquel negocio o ponerlo luego por obra. Ofrecímele de nuevo de ser su esposo, y con esto otro día me acaeció a estar solo el baño. En diversas veces, con la caña y el paño, nos dio 2000 escudos de oro y un papel donde decía que el primer jumá, que es el viernes, se iba al jardín de su padre, y que antes que se fuese nos daría más dinero, y que si aquello no bastaba, que se lo avisásemos que nos daría cuanto le pidiésemos, que su padre tenía tanto que no lo echaría de menos, cuanto más que ella tenía las llaves de todo. Dimos luego 500 escudos al renegado para comprar la barca. Con 800 me rescaté yo, dando el dinero a un mercader valenciano que a la sazón se hallaba en Argel, el cual me rescató del rey, tomándome sobre su palabra, dándola de que con el primer bajel que viniese de Valencia pagaría mi rescate, porque si luego diera el dinero fuera dar sospechas al rey, que había muchos días que mi rescate estaba en Argel, y que el mercader por sus granjerías lo había callado. Finalmente mi amo era tan caviloso que en ninguna manera me atreví a que luego se desembolsase el dinero. El jueves, antes del viernes, que la hermosa Zoraida se había de ir al jardín, nos dio otros 1000 escudos y nos avisó de su partida, rogándome que si me rescatase supiese luego el jardín de su padre, y que en todo caso buscase ocasión de ir allá y verla. Respondíle en breves palabras que así lo haría, y que tuviese cuidado de encomendarnos a Lela Marién con todas aquellas oraciones que la cautiva le había enseñado. Hecho esto, dieron orden en que los 3 compañeros nuestros se rescatasen, por facilitar la salida del baño, y porque, viéndome a mí rescatado y a ellos no, pues había dinero, no se alborotasen y los persuadiese el diablo que hiciesen alguna cosa en perjuicio de Zoraida, que puesto que el ser ellos quien eran me podía asegurar de este temor, con todo eso no quise poner el negocio en aventura, y así los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté, y entregando todo el dinero al mercader para que con certeza y seguridad pudiese hacer la fianza, al cual nunca descubrimos nuestro trato y secreto por el peligro que había. Y aquí termina el capítulo 40. Mañana podremos escuchar el capítulo 41, donde todavía prosigue el cautivo su suceso. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Como siempre te digo, regálame un like y comparte para que de esta manera divulguemos la cultura y de nuevo cobre vida este famoso Don Quijote de la Mancha. Que tengas un gran día, corazón.